Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sea el nombre del Señor. Vamos a glorificar su nombre con júbilo, hermanos, en nuestros corazones. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre.
toda hojarasca y todo heno construye tu casa con piedra viva. Ella hoy, ella con tu fuego, ella con tu espíritu, soy tuyo Dios. Y ella hoy, ella con tu fuego, ella con tu espíritu, tuyo Dios. Ella hoy, ella con tu fuego, ella con tu espíritu, tuyo Dios. Consuma toda madera, toda hojarasca y todo heno construye tu casa con piedra viva. Fuego consuma toda madera, toda hojarasca y todo heno construye tu casa con piedra viva. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Podemos decir gloria a Dios. Bendito sea su nombre, hermano. Llegado el momento para oír, para recibir su palabra. Vamos a estar abriendo juntos las Escrituras en la segunda carta a los Corintios. De modo el que si tiene su Biblia pueda abrir conmigo en esta mañana su Biblia. Segunda de Corintios capítulo 3. Juntos vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras y vamos a estar haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Damos lectura. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos das abrir las Escrituras y poder traer la lectura. Y nos has dado tu Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, Señor, para nuestra redención completa. Y mediante tu Espíritu Santo nos son iluminados los ojos del entendimiento para comprender, Señor, la verdad de esta vida a la cual tú nos has llamado a ser participantes y herederos mediante la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora ha llegado el momento para el cual nos has convocado, que es el momento en el que vamos a oír y vamos a recibir de tu palabra, Señor. Nuestro ruego como nuestra oración es que nos sea dada tu palabra en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, Señor, a fin que mediante las sagradas escrituras y la exposición de tu palabra, Señor, se cumpla en nosotros el propósito de tu voluntad para el cual fuimos llamados, Señor, siendo ministrados mediante tu gracia, que es por medio de Jesucristo, en quien tenemos plena confianza, sabiendo que somos coherederos y herederos de toda bendición espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos.
Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, como ayer compartía, estos días que he estado fuera del país y compartiendo con la iglesia en Corea, porque mi viaje no fue un viaje de turismo, amén, ni a conocer otro país, sino mi viaje tenía un propósito de parte del Señor y era poder conectar con la iglesia de Corea. ¿Por qué digo que el conectar con la iglesia de Corea fue algo muy bueno para mi vida espiritual? Porque ese país de hace 100 años atrás era completamente sintoísta, budista. Amén. El Evangelio llegó allí hace unos 100 años atrás. En el año 1950 ese país quedó devastado a causa de la guerra y sumamente empobrecido. No solamente económicamente, sino también en todo aspecto. Hubo mucha orfandad, hubo muchas familias que fueron completamente acabadas a causa de la guerra y de los años de opresión de los cuales ellos vivieron. Pero pudieron levantarse y hoy son un país que ha emergido de la pobreza y que ha emergido económicamente, pero también que ha emergido también acompañado de una vida espiritual, amén. De tal manera que hoy por hoy, una de las cosas que me llamaba notoriamente la atención y siempre que viajaba en las noches miraba, es que podían divisarse, por ejemplo, en una o dos manzanas, 3 o 4 cruces prendidas, iluminadas en la noche, lo cual señalaba que en esa manzana había por lo menos 3 o 4 iglesias, diferentes denominaciones que estaban allí, pero todas ellas de confesión cristiana. Amén. Así que, y eso era en todas las ciudades, en los pueblos más remotos, sucedía lo mismo en las montañas, cuando uno subía a las montañas. Recuerdo en una oportunidad fui llevado a conocer un paseo de unas cuevas naturales que se formaron en una montaña y vi todo un paseo de unos 2 o 3 kilómetros de recorrido por dentro de las cuevas y viendo las formaciones geológicas dentro de las cuevas, los ríos circulando dentro de las cuevas, un espectáculo muy lindo. Y cuando salíamos de ese parque recreativo, así en una ladera había una iglesia. Y dije, pero ¿quién va a venir hasta acá arriba? Pero si hay una iglesia, hay una congregación, y si hay una congregación, quiere decir que hay hermanos que se trasladan para poder llegar allí. Entonces, ese país no solamente emergió económicamente al punto tal que hoy tienen un buen pasar económico, sino que también espiritualmente pudo tener un crecimiento en cuanto a la conversión de almas, ¿no? Al punto tal que de confesión la mitad del país prácticamente es el 50% de confesión cristiana. Amén. Y no solamente eso, sino que con la misión por la cual fui invitado a participar, si bien los pasajes fueron costeados por una familia en Corea, pero la misión es la que también organizó todo el programa de lo que tenía que ver con el Congreso de Líderes Cristianos Mundial, donde una vez al año se invitan ministros de Economía, ministros de Cultura, ministros de las Fuerzas Vivas, se invitan a pastores, se invitan a jóvenes de diferentes países a participar de ese campamento mundial. Y pude conectar con la misión y esta misión está siendo a nivel mundial quienes están llevando el ministerio que podríamos decir lo que mencionaba el apóstol Pablo en la lectura que nosotros tuvimos hoy, el ministerio de la justificación, amén, porque su mensaje es ese. Si usted lo escucha, el mensaje de los misioneros, el mensaje del fundador, el mensaje del pastor presidente de esa misión, es ese, que Cristo lavó nuestros pecados, que tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios, que es la que nos revela en la obra y el plan de Dios llevado a cabo por medio del Señor Jesucristo, por quien nosotros recibimos la liberación de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Y están llevando ese mensaje al mundo, lo cual les ha llevado a estar en 120 países
y hoy poder ser en cada país en muchos de esos países, esas congregaciones, ser un referente en su país o en su ciudad para esas naciones, para esos países. Y le ha permitido también al fundador conectar con presidentes de diferentes países. En el último viaje que hizo acá a Sudamérica, pudo conectar con el presidente de Brasil, Bolsonaro, pudo conectar con el senador uno de los senadores que fue expresidente de Argentina, pudo conectar con el presidente de Paraguay, y con cada uno de ellos presentarle el Evangelio y también un programa que es el desarrollo del intelecto, que es un programa enfocado a los jóvenes, para poder cambiar a la juventud a fin de que las sociedades sean transformadas, pensando en las próximas generaciones y en poder llevar un provecho a esas generaciones. Así que verdaderamente desde ese país está saliendo este trabajo que está el Señor permitiendo que crezca y se extienda a nivel mundial y que tenga una repercusión no solamente en la iglesia, como lo tuvo en mi vida, de la cual soy parte de la iglesia, sino también en autoridades y en altos funcionarios públicos de diferentes países, en presidentes, ministros, reyes, de algunas naciones que todavía tienen reyes con quienes también le ha permitido al fundador. Estuvo viajando también antes de ir a la Argentina por África, por Alemania, y en África poder contactar con reyes de algunas de las naciones que todavía tienen como gobierno un rey. Y muchos de ellos abrieron su corazón para recibir el mensaje de salvación, pero también abrieron las puertas de sus naciones para que esta misión pudiera trabajar libremente en su país y cooperar así con el país para la formación de los jóvenes. Y bueno, verdaderamente es el país desde donde se puede oír que se está haciendo este trabajo. Si bien hay muchos países en que hay organizaciones muy importantes a nivel internacional, organizaciones tales como Médicos Sin Frontera, organizaciones tales como Remar, organizaciones tales como Samaritan Spurs, que trabajan a nivel internacional y hacen un trabajo muy formidable, pero el enfoque de ellos es presentar el Evangelio y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, al punto tal que ahora, dentro de unos meses, van a tener un congreso en lo que se conoce como lo último de la tierra, en Ushuaia. Allí va a haber un congreso y hay invitaciones para poder participar del mismo. Así que, bueno, le doy gracias al Señor que me ha permitido poder estar en ese país, como yo les comentaba, y poder conectar con la iglesia. Pero como también les hablaba ayer, yo tenía una expectativa en cuanto a lo que era poder participar de un entrenamiento, ya que durante 2 años estuve participando como alumno en el seminario bíblico de Good News Theologic, que lo hice por extensión a través de internet, y terminados los 4 semestres, o sea, terminados los 2 años de carrera de formación teológica, hay un mes de entrenamiento. Yo, sabiendo de ese mes de entrenamiento, pensé en que podía tener conjuntamente con este viaje y con la oportunidad de estando allí en la iglesia de Corea, poder tener este entrenamiento. Pero el Señor no permitió que fuera de esa manera, sino que Él cambió lo que eran mis planes y me presentó su plan, que hasta lo último del viaje, puedo decirle, en todo aspecto Dios estuvo cuidando de mi vida, Dios estuvo sorprendiéndome en cada día con algo diferente. Los hermanos que me habían invitado, aún el pastor en un momento estaba medio afligido porque, claro, él sabía que yo tenía la expectativa de este entrenamiento y que algunos días ciertamente no habían actividades, y la familia también trabajaba, entonces yo tenía que crear mi propia actividad, ¿no? Y yo le compartí al pastor, le digo, no se aflija, pastor, porque si yo me aburriera o pasara mal sería porque no tengo luz o no tengo entendimiento, ¿no? Porque cuando uno tiene luz y tiene entendimiento de parte de Dios, sabe que cada día lo ha preparado el Señor.
Y si se dispone en su corazón a aprender de Dios, puede aprender de todo, desde un paseo, desde estar compartiendo con la iglesia, de estar conectado con una familia, puede aprender de todo, ¿no? Entonces, verdaderamente cada oportunidad de este viaje fue un aprendizaje y una experiencia con Dios y un tiempo también de meditación, de reflexión en cuanto al ministerio, el trabajo, en cuanto al testimonio de otros hermanos, ¿no? Porque hoy hemos leído la Escritura y dice que nosotros somos cartas leídas, expedidas por nosotros. Amén. Y que somos ministros competentes, pero que nuestra competencia no es nuestra, sino que proviene de Dios. Así que, ¿quién es el que escribe esa carta? Cristo. Amén. Es el que escribe esa carta, que es el testimonio de nuestra vida diaria, de cómo nosotros vivimos y experimentamos a Dios en nuestra vida, y cómo por medio del Señor Jesucristo, que va trabajando en nosotros, nos permite conectar con otros, con nuestra familia, con nuestra congregación, con otra gente que vamos conociendo, cómo nos permite conectar y de esa manera poder compartir la gracia que nos fue dada por medio del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Así que, bueno, verdaderamente cuando uno está en un país donde no se habla su idioma, escucha mucho y mira mucho, y poco participa de las conversaciones, ¿no? Entonces, si bien algunas palabras en este mes pude aprender del idioma coreano, pero participar de una conversación fluida no era muy fácil si no tenía un traductor. Gracias al Señor, el pastor que me invitó, que fue el que, digamos, la familia que me invitó, el pastor habla el castellano y en todo momento cuando no tenía un traductor y tenía una necesidad, tanto él como su esposa traducían y no importaba cuántas reuniones o cuánta actividad hubiera en el día, traducían. Punto tal que hubo días en el campamento de verano, que era el campamento de la iglesia local, digamos de la iglesia de Corea, habían 4 o 5 reuniones diarias. Entonces que empezaban desde las 5 de la mañana, que había con un tiempo de devocional privado, pero después a las 6:30 estaba la hora en que se compartía, la hora piadosa, que siempre había un expositor. Entonces desde las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, la última reunión, que había reuniones consecutivas, el pastor Josué tenía que traducirme y verdaderamente que lo hacía muy bien, no me perdía nada de la reunión y bueno, y eso es agotador, ¿no? Porque tiene que uno no solamente escuchar, sino que tiene que... Yo nunca hice el trabajo de traducir, pero ciertamente es cansador, ¿no es cierto? Pero ellos tuvieron a bien de que, bueno, cuando no había un traductor, no me quedaba sin participar de ninguna actividad porque el pastor siempre velaba porque tuviera la traducción. Es más, en una de las oportunidades que él contrajo COVID y estuvo en cuarentena durante 7 días, el pastor de Argentina, que también habla el castellano, bueno, fue el que en esa semana estuvo a cargo de mi persona, por decir de alguna manera, ¿no? Porque, claro, uno es un extranjero en un país completamente distinto. Así que como poco a veces participaba de las conversaciones, salvo de los cultos o en las reuniones donde tenía siempre un traductor, o cuando tenía que dar testimonio, o cuando tenía que compartir, me llevaba a que tenía que observar mucho, mirar mucho, ¿no? Entonces, puedo compartirles hoy esta palabra porque ciertamente se cumple, ¿no? Nosotros somos epístola leída en cada gesto, cada actitud, aunque a veces no necesitamos las palabras, pero se está transmitiendo a Cristo, se está compartiendo a Cristo, ¿amén? Y bueno, y hubo un día en el que, estando en una de las ciudades, la segunda ciudad más importante de Corea, en Daegu, allí cuando fui esa semana que estuve a cargo del pastor Gabriel Kim, que es el pastor misionero a cargo de la nación de Argentina, estuvimos con los misioneros de países, muchos de ellos eran de habla hispana también, Costa Rica, de Venezuela, El Salvador, bueno, de varios países de Centroamérica y Sudamérica, de Chile,
y bueno, con algunos podíamos hablar el español fluido, y bueno, estando con ellos, hubo un día en el que tuvieron una reunión ellos, de los misioneros, que era una reunión de, digamos, por decir, de misioneros coreanos. Así que yo estando en Daegu, había un grupo de por lo menos unos 28 jóvenes de Costa Rica, México, de Nicaragua, República Dominicana, que estaban allí haciendo un año de misioneros voluntarios, ¿no? Ellos van a estudiar, van como estudiantes, algunos cuando estaba el problema del COVID, que no se podía trasladar, sí podían, yendo con una beca como estudiantes, a estudiar el idioma coreano. Así que algunos estaban allí como estudiantes y otros, pero en sí iban como misioneros a aprender, a conectar con la iglesia y a aprender para poder volver a su país y ayudar en el trabajo. Así que tuvimos un día de esos días que estaba allí, que estaba con este grupo también de jóvenes. Primer día, bueno, me dieron la oportunidad de poder compartir con ellos 1 hora, lo cual se extendió a casi prácticamente 1 hora y media, 2 horas, porque claro, al yo no necesitar de traductor y ellos no necesitar de la traducción, se hacía más ligera la conversación y había muchas inquietudes en ellos, preguntas, y bueno, yo les compartí un poco, no fue una predicación, sino era un compartir, les compartía un poco del testimonio, les compartía también al respecto de la obra de Dios a través de mi vida, ¿no? Así que nos llevó a que durante todos esos días, pastor, tiene un momentito, podemos charlar, yo le quiero compartir, y bueno, podíamos tener comunión con ellos y fluida la conversación, ¿no es cierto? Así que agradecido del Señor. Pero mirando la palabra de Dios, ¿no? Que nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón, ¿no es cierto? Entonces miramos y vemos, hermano querido, que Cristo va expidiendo una carta a través de nuestras vidas para el mundo, para anunciar ¿qué cosa? Es de lo cual habla justamente, que eran ministros competentes, y que su competencia no provenía de ellos mismos, como si por ellos mismos fuera hecho esto, sino que su competencia venía de parte de Dios. ¿Y de qué habla? De un nuevo pacto. Cuando se habla de un pacto, se habla de un compromiso que lleva consigo promesa y lleva consigo bendiciones. El antiguo pacto, o el primer pacto que se conoce de Dios con la humanidad, es el que Dios hizo a través de Moisés, con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan, no es cierto? La nación de Israel que se formó de los lomos de Abraham. De los lomos de Abraham, siendo de 99 años, 90 años Sara, no teniendo hijo quien heredara, creyendo él que la herencia iba a venir por medio de Ismael, que era el hijo que había tenido con Agar, con la esclava de su señora, porque como no le daba hijos su señora, le dio su esclava para que por medio de ella tuviera descendencia, y de ahí nació Ismael. Él le decía a Abraham, ciertamente, si en Ismael me das herencia y lo engrandeces, yo ya estoy contento, ya estoy satisfecho. Pero Dios le habló y le dijo, no, mi promesa es que de ti y de Sara nacerá un hijo del cual tendrás herencia, y ellos serán como la arena de la mar y como las estrellas del cielo, de tal manera que no se pueden contar. Amén. Y allí también estábamos nosotros involucrados, ¿no es cierto? Porque por un lado nosotros vemos la Israel terrenal, y por el otro lado la Israel celestial, de la cual habla el apóstol Pablo, de la que somos nosotros, que también somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Pero eso lo vamos a explicar en otro tiempo y no nos vamos a adentrar tanto en ello. Pero vamos
a ver que de esa nación, con esa nación Dios hizo un pacto que llevaba bendiciones y llevaba maldiciones. La bendición era que si ellos obedecían y que ellos cumplían todo lo que Dios mandaba, ellos serían benditos entre las naciones de la tierra y sería una nación de reyes y de sacerdotes y que poseerían por heredad una tierra que fluía leche y miel. Amén, una tierra de abundancia, y que no tendrían temor del terror ni de espanto del enemigo, sino que si el enemigo viniere contra ellos por un camino, por 7 saldría huyendo de delante de ellos, que sería bendito todo lo que ellos poseían, tanto la descendencia como los frutos de la tierra, como el ganado, como todas sus alacenas, todo sería bendecido y prosperado si ellos obedecían. Pero si no obedecían, vendría sobre ellos todas las maldiciones, de las cuales se registra la Biblia, como los juicios de Dios, como las pestes, como las guerras, como todo lo que le aconteció a la nación de Israel. Así que teniendo ellos confianza en sí mismos, dijeron, sí, todo lo que Dios diga, nosotros haremos. Pero ciertamente ese pacto no era un pacto de bendición. Si ellos pensaban profundamente, tenían que ver que si desobedecían un punto, porque cuando uno comete una infracción, no importa que no haya transgredido todas las leyes, ¿no es cierto? Ya se hace reo, ya se hace incumplidor, ya tiene que pagar. Amén. Entonces, ellos tenían que pensar que era un pacto que llevaba 613 leyes. Y si pensaban profundamente, desobedeciendo una tan solo, ya se hacían incumplidor y por lo tanto no iban a ser una nación bendita, sino que iban a ser ¿qué? Una nación maldita. Todas las maldiciones que llevaba ese pacto iban a recaer sobre ellos. Si bien Dios tuvo misericordia y les dio el tabernáculo y por medio de los ritos de la ley les dio poder purificar sus pecados, limpiar sus pecados, que es sombra de Jesucristo, quien es el fundamento de nuestra fe y quien es por quien nosotros recibimos el pacto y la herencia de esta vida eterna, que es una vida inmarcesible, incontaminable e indestructible. Amén, que no está fundamentada en promesas en base a lo que nosotros hacemos, sino que está fundamentado en promesas en base a lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque el justo no vive por lo que hace, sino que el justo vive por lo que cree. Pero no pensando ellos profundamente en cuanto a este pacto, dijeron todo lo que Dios diga nosotros haremos. Pero no se dieron cuenta que en vez de ese pacto no era un pacto de bendiciones, era un pacto de maldiciones. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros somos ministros competentes, no como que pensáramos acerca de nosotros como que fuéramos alguien o algo, sino que nuestra competencia nos proviene de parte de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Fue con gloria, ¿no es cierto? Cuando Moisés descendió del Sinaí, descendió con un velo puesto en su rostro, de tal manera que los israelitas no fijaran en él la vista. ¿Por qué? Porque su rostro era un rostro que resplandecía. Por eso que lo tuvo que cubrir con un velo, lo cual significa también el velo que hasta el día de hoy está puesto, el cual es quitado por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Jesucristo, allí hay libertad. Amén. Entonces, si se convierten a Cristo, el velo les es quitado. ¿Qué velo es ese? El velo de la incredulidad, que no les permite ver y creer en el Señor y recibirlo como Señor y Salvador de su alma. Y hacer verdaderamente bendecidos con toda bendición espiritual.
Amén. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que ese ministerio de la letra y de la muerte fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar su rostro, fijar su vista en el rostro de Moisés, y él tuvo que cubrirlo con un velo por causa de la gloria. Ese es el primer pacto, ¿no es cierto? Que fue con gloria, que llevaba bendiciones, que llevaba maldiciones, que no era de bendición, era de maldición y de muerte. ¿Por qué? Porque si incumplían, ya se hacían malditos y recibían como castigo la muerte. Por eso la Biblia dice que por cuanto que todos hemos pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Amén. Así que todos, antes de conocer a Cristo y de ser reconciliados para con Dios mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Y qué era lo que nos condenaba? La ley moral de Dios es la que nos condena. Amén. La cual fue grabada en tablas de piedra, donde se encuentran los 10 mandamientos, pero también está en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque hay naciones que no vivieron con ley, pero ya sus conciencias les acusa y les condena. Amén. Porque la conciencia del hombre o lo acusa o lo defiende. Pero como el hombre está corrompido por el pecado desde el huerto del Edén, siempre la conciencia está contaminada, por tanto el hombre se ve bajo el juicio de Dios y como reo de muerte. Entonces, yo leyendo la Biblia, meditando en este pacto, que es el primer pacto, le veía a su siervo Moisés. ¿Quién es el siervo del primer pacto? Moisés. Si usted lee en el capítulo 34, en el verso 7 de Deuteronomio, dice que Moisés murió con 120 años, sin que se le oscurecieran los ojos y lleno de vigor. Amén. Entonces, si sirviendo a ese ministerio pudo vivir 120 años sin que se les oscurezcan los ojos y con vigor, y era un pacto de ¿qué? De muerte. No era un pacto de bendición, era un pacto de maldición. Pero era tal la gloria por servir a ese propósito de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la ley tenía que venir al mundo. ¿Para qué? Para condenar al hombre. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no? Para que el hombre, estando bajo el juicio de la condenación y del pecado, pudiera alzar sus ojos al Creador y recibir al Salvador, mediante el cual reconciliarse nuevamente con Dios, que es el Señor Jesucristo. Si yo no me veo bajo el juicio de la condenación, del pecado y en la muerte, no voy a alzar mis ojos al Salvador, sino que voy a vivir pensando que está todo bien, como tanta gente vive por causa de que ha cauterizado su conciencia, la ha puesto como un pedernal, y ya no le acusan sus pecados, no porque no fuera pecador, sino porque han endurecido su corazón. Pero gloria sea al nombre del Señor, que a la iglesia le fue dada la espada del Espíritu, que penetra, parte los tuétanos, las coyunturas, separa las intenciones del alma y del espíritu. Nos ha dado la palabra de Dios, que es como martillo que quebranta la roca, para poder penetrar y llevar la salvación, que es por medio de Jesucristo, a todo hombre y a toda mujer en este mundo. Entonces, si ese ministerio fue con gloria, ¿cuánto más este ministerio? Porque este ministerio, que es el nuevo pacto, que es el ministerio de la justificación, no fue dado en base a promesas como resultado de lo que nosotros hacemos. Si hago bien, soy bendecido. No, no es así, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Para su vida es así? Si usted hace bien, ¿es bendecida? Si usted hace bien, ¿es bendecido? O si usted cree, es bendecido. Si creemos, somos bendecidos, ¿no es cierto? Porque Dios nos dio ser salvos por medio de la fe, para que fuera por gracia, a fin de que ninguno de nosotros nos jactáramos delante de su presencia. Amén. Nos fue dado por medio de la fe, para que justamente fuera por gracia. De tal manera que si nosotros creemos en nuestro corazón
que Dios le envió a su Hijo y le levantó de entre los muertos, y conforme a lo que creemos, lo confesamos, que es esa la confesión de la fe. La confesión de la fe es el resultado del haber oído y recibido la palabra de Dios en nuestros corazones, haber sido persuadidos, convencidos de que Dios cargó en la persona de nuestro Salvador Jesucristo todos nuestros pecados, y llevándolos Él a la cruz del Calvario sufrió sobre sí mismo el castigo por nuestros delitos y pecados, para que hoy mediante la fe en ese sacrificio no fuéramos vistos perdonados. Justos. Si no tenemos pecado, ¿qué somos? Justos, ¿no es cierto? Si no tenemos pecado es porque somos justos. Amén. Y eso nos fue dado no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros creemos. No en base de lo que nosotros hacemos, sino en la base de lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. ¿Y cómo terminó su obra Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Qué fue las últimas palabras que él mencionó? Consumado es. Lo último que dijo, consumado es. ¿Qué significa eso? Todo lo que me fue enviado a hacer, lo cumplí. Cumplí con todo. Por eso él decía siempre acerca de sí mismo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. ¿Y quién le había enviado? Su Padre. Amén. Le había enviado su Padre. Por eso cuando él termina, dice, todo lo que fui enviado a hacer, lo terminé, lo cumplí, consumé. Y este nuevo pacto, que es el nuevo pacto del Espíritu, amén, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es el ministerio de la justificación, no está fundamentado en base a lo que hicimos, hacemos o dejáramos de hacer, sino está fundamentado en base a la obra consumada, cumplida por medio del Señor Jesucristo. Así que nosotros somos bendecidos con Cristo, con toda bendición espiritual, no por lo que nosotros hacemos, hicimos o dejáramos de hacer, sino por lo que Dios hizo mediante Jesucristo. Ahí es donde está la bendición. Por eso dice, si fue con gloria el ministerio de muerte, de letra, escrito en las tablas de piedra, cuánto más gloria lleva el ministerio del Espíritu de vida, que está grabado en nuestros corazones. Por eso dice, vosotros sois cartas leídas, cartas abiertas, expedidas por nosotros, pero sois cartas de Cristo. ¿Qué tan felices tendríamos que vivir nosotros, sabiendo que fuimos llamados a ser herederos de esta gracia? A veces pareciera que nosotros, vio cuando alguien escribe y cae agua o cae té o cae café, bueno, nosotros mayormente cae mate, ¿no? Porque consumimos mucho mate. Entonces, que cae mate, ¿qué pasa con la letra? Con la tinta, se corre, ¿no? A veces pareciera que cuando se mezcla lo de nuestra naturaleza o por causa de las situaciones, que pareciera que por algún momento queda empañada la letra de Cristo, ¿no? Pero después se resurge y sale a luz la obra de Cristo, lo que nos lleva a que nos gozamos. Pero cuando miramos las situaciones, miramos los problemas, miramos las adversidades, es como que no nos damos cuenta que estamos en este mundo cumpliendo un propósito de parte de Dios, y es que ser luz en medio de las tinieblas, de tal manera que los hombres, viendo nuestras buenas obras, le puedan glorificar a Dios. Por eso a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No podemos pensar que lo que nos está sucediendo es para mal, o que Dios desea nuestro mal, porque Él está escribiendo una carta en nosotros, abierta para que el mundo entero la pueda leer. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Entonces eso nos tiene que llevar a pensar, este problema que tengo de familia, ¿por qué Dios lo permite? Para que cuando se termine de leer la carta, lo glorifiquen a Él. Amén. Tenemos que pensar, este problema económico que tengo, ¿por qué Dios lo está permitiendo? Para cuando se termine de leer la carta, lo glorifiquen a Él. El problema de salud, ese diagnóstico que me dieron, tengo que pensar, ¿para qué es? Para que cuando terminen de escribir la carta, lo glorifiquen a Él. Entonces siempre tenemos que esperar que Dios termine su obra. ¿Por qué? Porque nosotros somos cartas abiertas, escritas, expedidas por medio de los ministros de la iglesia,
pero somos cartas de Cristo, mostradas al mundo. ¿Para qué? Para que lo glorifiquen a Él. Entonces yo meditando en estas cosas, ¿sí? Y mirando sobre todo también en profundidad la vida del siervo del primer pacto, porque el siervo del primer pacto fue Moisés, 120 años, con vigor y sin que se le oscurecieran los ojos. ¡Qué gloria!, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere llegar a esa edad con fuerza? Amén. Si llegamos a los 85, 90, pero estamos todos achacados, no, vamos a estar pidiéndole al Señor que nos lleve. Pero si tenemos fuerzas, yo miraba al fundador, ¿no?, él trabajando en su iglesia, porque uno lo ve cuando ministra fuera del país, bueno, él va, representa una misión, lleva un mensaje, representa el evangelio, representa el reino de Dios, pero cuando uno está trabajando en su casa, en su iglesia, es como decir, ahí es donde se conocen las cosas, ¿no? Ahí es donde más. Si usted quiere conocer a una persona, vaya a visitarlo a la casa. Por eso es que hay gente que nunca quiere recibir, ¿no? Porque no quiere que le conozcan. Pero cuando uno quiere conocer a una persona, tiene que ir y visitarlo en la casa, ¿no? Ahí se conoce cómo es entre casa. Y bueno, yo cuando estaba en la casa del hermano, en su iglesia, ahí podía ver cómo trabajaba y el orden. Y un día estaba sentado, que habíamos llegado antes, y él estaba siempre sentado, se sienta 5 o 10 minutos antes de que abra el culto, no porque no tenga espacio. Los edificios son inmensos, de 3 pisos, oficinas, cuartos para recibir a misioneros, para recibir a pastores, aulas para entrenamiento. Son muy grandes todos los edificios. O sea que algún espacio él debe de tener en todo ese gran edificio de 3, que son 3 edificios en uno, ¿no?, conectados. Pero estaba por empezar el culto, 5 o 10 minutos antes él estaba. Y tenía un grupo de 10 sugieres trabajando, desde la puerta de entrada que tú entras hasta llegar al salón de culto. Había como 10, 15 o 20 personas trabajando en diferentes áreas, que era lo visible. Esas personas siempre muy bien vestidas, amén, con una identificación y dándote la bienvenida y ubicándote. Y él estaba sentado mirando, ¿no? Y esta semana pasada cumplió 80 años. Y yo lo miraba, ¿no? Porque uno mirando aprende también. Y de repente se levanta y empieza él a dirigir cómo tenían que sentarse para ocupar los primeros asientos, para llenar, de tal manera, como todo eso se televisa en vivo, de tal manera que no quedaran espacios sin llenarse. Entonces se dirige a la gente y empieza a ubicar él a la gente, y después se dirige a los sugieres y les empieza a explicar la importancia de que esos espacios estuvieran llenos y en que las personas que irán a ocupar cualquier lugar, que fueran dirigidas por medio de ellos a los lugares en donde tenían que sentarse. Y a su vez porque van llegando gente, no solamente antes de que comienza, sino que después de que comienza sigue llegando gente al culto. Amén. Llenándose primeramente la primera ala del salón y después las salas superiores, después están las cabinas para traductor, la gente de sonido, camarógrafos y bueno, muy grande todo eso, ¿ven? Pero yo lo miraba al hermano y digo, ¿cómo es uno? Porque a esa edad uno podría decir, bueno, yo ya estoy cumplido, ¿no? Ya fundé una misión, envié misioneros a todo el país, estoy en mi iglesia, que se encarguen los sugieres del trabajo. Pero el corazón del pastor es así, yo sé cómo es el corazón del pastor porque tengo ese don, ¿no? No importa cuán grande, cuán chico, no importa cuánta gente, ni qué poca, siempre el pastor está mirando por los detalles en la iglesia, ¿amén? Así que le miraba y digo, mirá qué corazón de pastor que tiene, porque en vez de descansar o en vez de quedarse en su oficina, él estaba mirando por el orden del culto y por cómo se iba a llevar a cabo después la reunión. Y bueno, las reuniones formidables. Pero 80 años viajando por el mundo, yo viajé este viaje y llegué sumamente cansado. Y las mismas horas de vuelo que yo tuve las tiene él cuando viene a Sudamérica. Pero él no solamente viene a Sudamérica, sino que después de Sudamérica se va a África, después de África se va a Europa. Y así todo el año. Todo el año. Más cuando él va a sacar un boleto de avión,
directamente por las horas de vuelo que tiene, le dan ya en clase de primera, porque cuando una persona es habitué a viajar, por la cantidad de horas de vuelo que tiene, le van dando mayores beneficios las empresas de aeronaves. Entonces, cuando él va y presenta su pasaporte, ya directamente lo ubican en business, en primera clase. Entonces, por la cantidad de horas de vuelo que tiene, y tiene 80 años, pero tiene vigor, tiene fuerza, está contento, está feliz cuando un alma se salva, haciendo el trabajo en su iglesia, fuera de su país. Entonces, y militando en todo eso y mirando la escritura, dice, sí, Moisés, 120 años, y fue ministro de un pacto que era de muerte, de condenación, porque lo condenó, era necesario. O sea, la ley era una necesidad, es como un ayo que nos lleva a Cristo, tenía que venir. Porque uno dice, ¿por qué Dios dio la ley? Para condenar al hombre, justamente para tener misericordia de todos, para que nosotros conociéramos la misericordia. Si no conocíamos la condenación, el castigo y la muerte, tampoco íbamos a conocer la misericordia. Amén. Porque si yo nunca fui condenado por nada, entonces, ¿cómo soy partícipe de la gracia de ser absuelto y dejado libre? Si nunca recibí condenación o juicio por nada. Por eso es que era necesaria ese ministerio. Pero Dios nos trajo en este tiempo, en el tiempo del ministerio de la justificación, y nos hizo ministros de este nuevo pacto, no el de la letra que mata al hombre, sino del espíritu de vida. Entonces piensemos en esto. Si nosotros estamos en este tiempo y somos ministros de este nuevo pacto, que es el pacto del espíritu de vida en Cristo, que es el ministerio de la justificación, ¿cuánta esperanza nos tiene que traer a nosotros? Como ministros, como siervos de Dios, como siervas de Dios, en cuanto al cuidado de Dios, y pensando que este pacto no se escribe en tablas de piedra, sino en la tabla de nuestro corazón, siendo nosotros cartas leídas, escritas, expedidas por la iglesia, pero cartas de Cristo para el mundo, tenemos que pensar siempre que nuestra historia tiene un feliz final. No piense que algo va a venir a su vida que no cumpla un propósito de Dios. Todo cumple un propósito de Dios. Pero ¿sabe para qué? Para mostrar su gloria. Por eso cuando los discípulos vieron a un ciego de nacimiento, se dirigieron al Señor, a Jesús, y dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dijo, no es que pecara él ni que pecaron sus padres, sino que este hombre nació así, ¿para qué? Para que se muestren las obras de Dios en él. Amén. Y habiéndole enviado, sanado, habiendo ungido sus ojos con barro, amén, con polvo de la tierra, enviado a lavarle, entonces ese hombre recobró la vista y todos glorificaban a Dios viendo las maravillas del Señor. Y eso sucede desde que Cristo vino a este mundo y de que Cristo llegó a nuestras vidas, llegó para cambiar la historia de nuestra vida y para que cuando se lea la historia de nuestra vida, la gente, viendo la historia de nuestra vida, le glorifique a Dios. Yo sacaba el cálculo de más o menos cuánto costó 45 días fuera del país. Haciendo un leve cálculo, ¿sabe cuánto costó? Más o menos unos $7.000, que yo pudiera estar fuera de este país. Y si me pregunta cuánto gasté yo de eso, ni un peso. Ni un peso. Es más, llevé algunos pesos que tenía para pagar mi inscripción al campamento, porque tenía que pagarme por lo menos la inscripción al campamento y al retiro de verano, y terminado de pagar esas dos cosas que era de lo que yo asumí como un compromiso de pago, con el resto del dinero prácticamente lo traje de vuelta, porque yo tengo que seguir predicando, haciendo el trabajo de Dios, y el dinero que administro es el dinero de la iglesia. Compré algunos presentes, no muchos porque no se puede cargar más de 23 kilos, amén. Entonces, entre las cosas que me regalaron y las cosas que yo compré, no podía traer presentes más que los que traje, que son de peso liviano, por causa de que los equipajes más de 23 kilos no podemos cargar si no te cobran
recargo, y sale como $100 una valija, 100 o más de $100. Entonces no podía traer más peso. Así que le doy gracias al Señor, ¿no? Porque trabajando, me recuerdo que trabajando, si yo trabajara para pagar ese viaje, más allá de que yo trabajo, porque algunos dicen, ¿usted no trabaja? Sí, yo trabajo, soy pastor. Ser pastor es un trabajo también. Amén. Pero un trabajo que tiene otro patrón. Amén. Y que tiene otros beneficios, como también tiene otros compromisos. Uno tiene que trabajar por amor. Amén. Y no como enseñoreándose, sino como administrador de todo lo que Dios le da. Pero trabajando le puedo asegurar que no hubiera podido pagar esa suma de dinero. Amén, de lo que fue el costo de ese viaje. Pero Dios tiene esas cosas que nos concede, nos da. Y no creo que solamente a mí, sino muchas personas a nivel mundial. Todo el mundo le sirve al Señor, no soy el único siervo de Dios, mucha gente le sirve a Dios. Usted le sirve a Dios. Y también tiene sus retribuciones y tiene sus recompensas, porque Dios no es deudor de nadie. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que la historia de su vida, que se está escribiendo por medio de la iglesia, pero que el autor de esa historia es Cristo, no va a permitir que tenga un triste final, sino que le va a conceder un feliz final para que todos viendo su vida le glorifiquen al Señor. Amén. Oramos, Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, que nos fuera enviada en esta hora, Señor, mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, a fin de alumbrarnos los ojos de nuestro entendimiento, dándonos a comprender, Señor, la buena voluntad y tu obra en nosotros, Señor. Mediante Jesucristo, por quien recibimos el llamamiento y la herencia, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor mientras nos preparamos para la cena del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,